Bueno, en primer lugar, quiero expresar mi gratitud a John por darnos la conferencia de pastores. Se siente como llegar a casa, ¿no es cierto? Cada año. Qué maravillosa oportunidad. También quiero expresar mi gratitud, John, por tu aliento, tu amistad, por tus oraciones por nuestra familia, como también por esta maravillosa oportunidad, por estar aquí. Tengo que decirles, caballeros, que creo que vengo a la conferencia de pastores. Me encanta la gran predicación, no me malinterpreten, pero vengo a la conferencia de pastores simplemente para escucharlos cantar así. Y sé que muchos de ustedes se sienten así porque los veo con sus teléfonos tratando de grabarlo. Me encanta la tecnología, entonces tengo que decirles que realmente no va a ser lo mismo. Algunas veces la tecnología que nos encanta y hemos llegado a depender de ella, a veces nos mete en problemas. Escuché recientemente, este es, por cierto, un testimonio de primera mano de un pastor que estaba tan apegado a su iPhone que olvidó apagarlo mientras que estaba predicando en un servicio de funeral y sonó, y no lo estoy inventando, lo respondió durante el servicio del funeral mientras que estaba predicando y dijo, bueno, dijo, no me apena, estoy en el funeral de tal o tal, luego te llamo. Este es demasiado apegado a la tecnología. Quizás han oído de las dos señoras ahí en Washington, en Bellevue, Washington. Estaban ahí en una conferencia de Costco. A la medianoche se dirigían a su hotel. Camino ahí, se metieron en se metieron en una calle equivocada. Entonces el GPS les dio una dirección diferente. La tomaron y unos minutos después, para su asombro, se encontraron a ellas mismas flotando ahí en el mar, en un pequeño río. Tuvieron que dejar el vehículo porque se sumergió de manera total en el río. Después de todo esto, estaban ahí al lado. ¿Qué pasó? Y lo que había sucedido es que el GPS las había redirigido, aparentemente enviándolas a la IUI 90, pero aparentemente los envió por la rampa local de los barcos ahí en el río. Cuando leí eso, mi primer pensamiento fue el mismo, cuando ustedes dijeron, la policía confirmó que no había ni alcohol ni drogas involucradas. El video de las noticias mostró este hermoso Mercedes, esa SUV de Mercedes que estaba siendo sacado del río. Estaba saliendo el agua de toda apertura y el video concluía con un acercamiento del GPS de Hertz que estaba allá atrás y claro que estaba ahí enfrente del GPS estaban las palabras nunca perdido. Conforme pensé en esa historia, se me ocurrió que eso realmente es una parábola. Es una parábola de un par de peligros que cada uno de nosotros enfrenta en el ministerio. Podemos no llegar al destino que Cristo quiso que llegara a su iglesia porque hemos seguido la ruta sin pensar que otros nos han provisto. Entonces, a pesar de nuestra sinceridad, a pesar de todos nuestros esfuerzos, quizás nunca alcancemos el destino correcto. Hay otro peligro, no obstante, y ese es que no llegamos a la meta de Cristo para la iglesia porque simplemente no conocemos cuál es la meta, no conocemos cuál es el destino correcto de la iglesia. Y por ello terminamos viajando a la dirección incorrecta. En otras palabras, tu iglesia y la mía puede estar alcanzando la meta que establecimos, nada más que es una misión equivocada. Vamos teniendo éxito y vamos subiendo por la escalera del éxito y nos damos cuenta finalmente de que está recargada contra la pared equivocada. Apenas acabo de leer esta semana de una encuesta de 614 pastores evangélicos, 88% de ellos están considerando cambiar la misión de su iglesia. La mayoría de la discusión de la misión de la iglesia ha sido acerca de su misión hacia el mundo. Sorprendentemente, ha habido muy poca discusión o pláticas acerca de la misión del resto de la iglesia. Obviamente entendemos que la iglesia tiene una misión para con el mundo, una misión que se concentra hacia afuera, de acuerdo con el libro de los Hechos. Esa misión es una primordialmente de evangelismo, hacer misiones, hacer discípulos para Jesucristo.
pero la iglesia también tiene una misión que está dirigida hacia arriba, una misión para con Dios. Debemos adorarlo colectivamente. Esa es la razón por la que nos reunimos el día del Señor, y la iglesia debe servir como su guardián de la verdad que se nos ha encomendado el tesoro. Hay una tercera faceta de la misión de la iglesia que francamente en el mundo de hoy se ignora, y esta es la misión de la iglesia hacia sí misma, hacia adentro. Cristo tiene una meta muy claramente expresada para la misión de la iglesia hacia sí misma. Él no solo ha decidido la meta, sino también la ruta que nos debe llevar ahí. En Efesios capítulo 4, Pablo identifica tanto la ruta como el destino. Claro, todos estamos familiarizados con este pasaje, todos hemos predicado de él, pero quiero que pasen conmigo a Efesios capítulo 4, versículos 7 al 10, y habla cómo Cristo es parte de su marcha de victoria en el cielo después de la ascensión y dio dones espirituales a todo creyente. En los versículos 11 y 12, Pablo explica cómo esos dones dados por Cristo encajan en su plan para toda iglesia. Esencialmente, el plan para la iglesia, tu iglesia, mi iglesia, el plan de Cristo tiene varias partes. No es complicado. En primer lugar, Cristo distribuye dones espirituales a los miembros de la iglesia. Eso está en los versículos 7 al 10. Después, en el versículo 11, Cristo da hombres dotados a su iglesia. Estos son tú y yo. En tercer lugar, esos líderes, de acuerdo con el versículo 12, deben equipar a esos miembros dotados para hacer la obra del servicio. Nosotros los equipamos. Solo tenemos dos herramientas a través del ministerio de la palabra y la oración. Eso es todo. La cuarta parte de este plan son que los miembros entonces llevan a cabo el servicio de la iglesia de acuerdo con el versículo 12. Y finalmente, el resultado de todo esto produce el crecimiento de la iglesia, como el versículo 12 concluye. Ese es el plan. Esa es la ruta que toda iglesia debe tomar para llegar al destino correcto. Si tú tomas una ruta diferente de lo que se presenta en estos versículos, entonces no te sorprenda si terminas ahí en una rampa de bote y en el río local. Ese es el plan. La pregunta es, ¿cuál es el destino? ¿Cuál es la ruta? ¿Hacia dónde nos lleva la ruta? En el versículo 13 de este gran capítulo, Pablo da un paso atrás y en un sentido coloca su dedo en el mapa y dice, ahí es hacia donde la iglesia debe estar dirigiéndose. Ese es tu destino. Se presenta en un versículo que realmente es fácil pasar por alto, pero quiero que lo veamos juntos en esta tarde. Observe Efesios 4, versículo 13. Pablo simplemente dice que ese plan del que acabamos de leer debe llevarse a cabo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa afirmación breve señala las metas que Cristo tiene para su iglesia cuando hablamos de su misión para consigo misma. Y esa es la meta para toda iglesia, incluyendo tu iglesia y mi iglesia. Observen lo que conecta con lo que acaba de pasar. Hasta versículo 13 comienza. Esta es la duración por la que tenemos que seguir el plan que se presenta de los versículos 7 al 11, hasta que todos lleguemos. La palabra griega que se traduce lleguemos aquí es realmente una palabra potente. Realmente es usada 8 veces en el libro de los Hechos para describir llegar a un destino. Significa hasta que todos completemos el viaje y lleguemos al destino. Al escoger esta palabra, Pablo también nos da un retrato profundo del proceso de crecimiento y desarrollo espiritual, que es una semblanza a un viaje largo y difícil. En el mismo párrafo usa el retrato del crecimiento del cuerpo humano. Su punto es que no hay
atajos. El principio es que no hay atajos, no hay secretos para llegar a la madurez espiritual, no hay un momento de crisis, no hay una experiencia espiritual que de pronto nos impulsa a un plano más elevado de experiencia espiritual. En los primeros años de mi propia vida cristiana, aprendí de las promesas vacías de la teología Keswick y Wesleyana. El crecimiento espiritual para nosotros y nuestra congregación es igual que el proceso de crecimiento físico. Es un proceso lento y largo. Es como un viaje largo. Algunas veces no parece como si algún día llegarás, especialmente si hay niños en el asiento de atrás. O siguiendo la analogía, especialmente cuando hay miembros de nuestra iglesia en el asiento de atrás. Pero si tan solo simplemente seguimos viajando, Pablo dice, algún día todos llegaremos al destino. Todo verdadero cristiano en tu iglesia, los más lentos, los más necios, aún los hoyos negros de consejería, y ustedes saben exactamente de qué estoy hablando. ¿Sabes lo que es aún más alentador? Tú y yo también llegaremos. Observa que Pablo se incluye a sí mismo. Hasta que todos. Pablo dice que nosotros que somos pastores, junto con nuestro rebaño, todos estamos en un viaje largo y peligroso juntos. Pero ¿cuál es el destino? ¿Cuál debe ser nuestro destino? ¿Hacia dónde tu iglesia y mi iglesia debe estarse dirigiendo? En el versículo 13, Pablo identifica las coordenadas que marcan el destino correcto para toda iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto o maduro. Ahora, ¿no hay nada asombroso en esa lista? Entonces, ¿por qué quiero que examinemos este texto juntos en esta tarde? Bueno, es posible, y sé que esto es una realidad, que realmente nunca has considerado lo que Pablo presenta en este pasaje. Para ti este texto puede ser algo que transforma tu vida y altera tu ministerio. Quizás tengas que regresar a casa y evaluar todo lo que estás haciendo en tu iglesia y ministerio. Y oro porque si ese es el caso, Dios te dé la gracia para hacerlo. Pero para muchos de nosotros, estas ideas no son revolucionarias. Este versículo describe el destino al que todos estamos tratando de llegar. Entonces, ¿por qué recordarnos de nuevo? Porque seamos honestos unos con otros, caballeros. Cuando somos una de unas cuantas iglesias en nuestra área que están viendo el ministerio de esta manera, y cuando las iglesias que están tomando otras estrategias parecen ser más exitosas externamente, es fácil cuestionarnos a nosotros mismos. Es fácil preguntarnos, conforme estamos despiertos en la noche después de un largo día difícil, y preguntarnos, ¿realmente voy por el camino correcto? ¿O acaso soy un dinosaurio que va camino a la extinción? Cuando estás rodeado de la locura, es fácil comenzar a cuestionar tu sensatez. Entonces, quiero que este pasaje sea una evaluación de sensatez. Quiero que Pablo y, en últimas, nuestro Señor mismo nos aliente cuando otras iglesias toman otra ruta o escogen un destino diferente de manera total. Con confianza podemos mantenernos en la ruta en la que estamos. En este impresionante versículo, Pablo identifica tres metas claras que constituyen el destino para tu iglesia y la mía, y quiero que las consideremos juntos para el tiempo que tenemos en esta tarde. La primera meta para tu iglesia y la mía es unidad en doctrina. Unidad en doctrina. Observa de nuevo el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La palabra traducida unidad viene de la palabra ordinaria griega que se refiere al libro, al número 1. A su nivel más elemental, la unidad significa unidad. Uno. Pero esta palabra en particular usada aquí en el versículo 13 solo es usada 2 veces en el Nuevo Testamento. Aquí en el versículo 13 y ahí mismo en el mismo capítulo en el versículo 3. Observen lo que dice Pablo ahí. Él dice, hay una unidad que debe ser guardada, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Observa, la unidad en el versículo 3
ya existe. No debemos crearla, debemos preservarla. Ya existe esta unidad orgánica, esta unidad. Y observa que es una unidad producida por el Espíritu. Es una unidad creada por la obra del Espíritu en el momento de la salvación, cuando unió a cada uno de nosotros con Jesucristo y el uno con el otro, y con cualquier otro seguidor genuino de Jesucristo. Hay retratos maravillosos de esta unidad en el libro de Efesios. Es descrita como la relación de piedras colocadas de manera cuidadosa, junta, para constituir o edificar un templo en el que Cristo es adorado. También es descrita como Cristo, como los miembros de un cuerpo en donde cada miembro es un miembro y Cristo es la cabeza y todos funcionan de manera maravillosa. Es descrita como la unidad de los miembros de una familia de hermanos y hermanas que se preocupan unos por otros y se aman con un único Padre verdadero. Esa unidad verdadera espiritual ya existe entre todos los creyentes genuinos. Y Pablo dice en el versículo 3, debemos trabajar duro en preservarla, debemos guardarla. El Espíritu la creó, nosotros debemos guardarla. Pero ahí en el versículo 13, estamos hablando de otro tipo de unidad. Una unidad que no existe de manera natural entre la gente en nuestras iglesias. En el versículo 3 es un regalo que todos recibimos. En el versículo 13 es una meta a la cual todos debemos apuntar. Noten que es la unidad de la fe. Pablo no dice la unidad de fe o la unidad de nuestra fe. No está hablando de nuestra creencia, sino que está hablando de la unidad de la fe. Esa expresión, como ustedes saben, claro, es usada en el Nuevo Testamento para referirse a un cuerpo de doctrina. Hay varios lugares que podríamos ver, pero pasen por ahora a Judas. Judas, versículo 3. Judas comienza su carta. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Observa que anhelaba escribir acerca de la salvación en común que compartimos, de la soteriología, pero sintió que pensó era más importante hablar de contender por la fe. Claramente en este versículo, la fe es más que tan solo nuestra soteriología compartida, la verdad del Evangelio, porque específicamente él dice que en lugar de hablar de esa salvación en común, él escogió escribir acerca de la fe. Es más que solo el mensaje del Evangelio. La fe es el cuerpo de doctrina que constituye la totalidad de lo que creemos. Es el mensaje completo de las Escrituras. Es el Antiguo Testamento interpretado y aplicado por Jesús y sus representantes seleccionados por Él, los apóstoles. Es la totalidad de la palabra de Dios. Esa es la fe una vez dada para siempre a los santos. Y de acuerdo con Pablo en Efesios 4, la iglesia efesia tiene que enseñar eso. Debemos de acuerdo con 1 Timoteo, ser los guardianes de la verdad y enseñarla. Tenemos que enseñarla para que nuestras iglesias se unan en creer en ese cuerpo común en doctrina. La verdadera unidad no está basada en la experiencia o en sentimiento, sino en un compromiso compartido con las mismas grandes verdades. No tiene que ver con una adoración compartida de música, una experiencia musical, sino que está edificada sobre un acuerdo sobre la doctrina. De hecho, la verdadera unidad es unidad en la fe. Juan Calvino escribe, es una farsa sin vergüenza el tratar de presentar doctrinas vergonzosas y falsas bajo la pretensión de fe y unidad. Y en otro lugar escribe, el vínculo de la unidad santa es la verdad de Dios. Eso es lo que nos une. Obviamente, lo que Pablo nos está alentando a hacer en Efesios 4 demanda que enseñemos a nuestra congregación las verdades fundamentales de la fe cristiana. Nuestra congregación tiene que conocer la verdad acerca del Evangelio, de la persona y obra de Cristo, la base de la salvación, la vida, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Necesita conocer acerca
de lo que quiere ser la fe, el arrepentimiento en todo esto. Dos de las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento son acerca de la justificación y es crucial que nuestra congregación lo entienda, pero esta unidad de la fe en Efesios 4:13 va más allá del Evangelio y va más allá de los aspectos fundamentales. Lo vemos en el ejemplo de la iglesia, primera iglesia, en Hechos 2, recuerdan, ellos se entregaron a la enseñanza de los apóstoles, doctrina de los apóstoles. Lo ves en los mandatos de Pablo a Timoteo, a los cuales ya hice referencia. Observa lo que dice 1 Timoteo capítulo 6. Pablo le dice a Timoteo, a su joven hijo en la fe, quiero que guardes, esto es 1 Timoteo 6, versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Quiero que guardes este tesoro que se te ha encomendado. Él regresa a este tema en su segunda carta a Timoteo. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El buen depósito que has recibido, el depósito de verdad. Y observen el versículo 13, en el versículo previo, explica en qué consiste ese tesoro, ese buen depósito. Es el estándar, es la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Entonces vemos esto en los mandatos mismos de Pablo hacia Timoteo y a nosotros. Lo vemos en el propio ministerio de Pablo como pastor. Recuerdan, en Éfeso se quedó casi ahí 3 años sirviendo como el pastor de esa iglesia. ¿Recuerdan cómo describió su ministerio ahí? En Hechos capítulo 20, él dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo o propósito de Dios. Yo les dije todo. Todos nos hemos beneficiado de organizaciones como Juntos por el Evangelio o la Coalición del Evangelio. Pero caballeros, en nuestras iglesias locales, nuestra unidad, nuestra cohesión debe estar basada en más que el Evangelio. La meta de nuestra enseñanza e instrucción debe ser enseñar todas las doctrinas de las Escrituras, todo el consejo de Dios. Pablo no está diciendo que cada persona en nuestra iglesia necesita estar enseñando o estar hablando de tal manera que afecta la enseñanza. Pero por otro lado, el plan de Cristo no te permite ni a ti ni a mí evitar esas doctrinas que no nos gustan o que pensamos que a nuestra congregación no les va a gustar o que pensamos que son divisivas. No me malinterpretes. Yo creo que debemos usar sabiduría en cómo y cuándo enfrentamos asuntos divisivos que son potencialmente divisivos. Por ejemplo, predicar un mensaje de la expiación en tu primer domingo en la iglesia no es valiente, es torpe, es estúpido. Pero en el momento correcto y en la manera correcta, somos responsables de enseñar toda verdad en este libro. Eso es lo que está diciendo. Y eso une a nuestra congregación en un entendimiento de la verdad. Cuando los hombres dotados que Cristo dio a su iglesia le enseña al pueblo de Dios las Escrituras y todas las Escrituras, entonces la congregación se une en torno a un cuerpo de verdad doctrinal, de verdad cristiana. Pablo explica por qué esto es tan importante en el versículo 14. Es porque los niños espirituales son inestables y fácilmente engañados. Observa lo que dice en el versículo 14. Él dice que estos niños espirituales son niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Él dice, como resultado de todo esto, ya no debemos ser niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Debido a que estos niños carecen de un conocimiento de la fe, del cuerpo de doctrina enseñado en las Escrituras, su dirección entera puede ser cambiada por la siguiente brisa de viento, la siguiente enseñanza a la cual pueden ser expuestos. Pueden ser sus propias ideas. Con mayor frecuencia es el error que viene de un maestro falso. Observan lo que procede a decir Pablo. Él dice, estos vientos cambiantes de doctrina vienen por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo está hablando de falsos maestros, quienes buscando su ventaja financiera
engaña a la gente para que caigan en diferentes estratagemas de error. Mediante engaño y mentiras venden sus ideas. Y los que son espiritualmente inmaduros, que no entienden, que no han sido unidos y que no entienden ese cuerpo de doctrina de la fe cristiana, son especialmente susceptibles a creerles. Ahora, ¿entiendes lo que Pablo está diciendo cuando coloca estos dos versículos juntos? Él está diciendo, puede haber doctrina sin madurez, pero no puede haber madurez sin doctrina. Otra serie acerca de mejorar las relaciones de la gente no va a establecerlos espiritualmente. No los va a fortalecer espiritualmente. Cuando no educamos a nuestra congregación con todo el cuerpo de doctrina del Nuevo Testamento, son presa de todo predicador de la televisión, de todo impostor, de todo charlatán, y tenemos que hacernos la pregunta seria: ¿hemos cumplido esta responsabilidad con nuestro rebaño? ¿O acaso nuestra congregación está suficientemente bien enseñada como para reconocer el error? ¿Reconocen el error serio cuando sale a la superficie? Esta semana leí una cita escrita por un teólogo por el teólogo renombrado Joel Osteen, por el erudito y teólogo renombrado Joel Osteen. Esto es lo que dijo acerca de la fe del candidato presidencial mormón Mitt Romney. Y cito, lo que yo veo, claro, me gustaría hacerlo como él lo hace, lo que yo veo acerca del gobernador Romney es que él dice, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él fue resucitado de los muertos y es mi Salvador. Entonces, a la luz de eso, Austin dice, yo lo veo como ser un creyente en Cristo como yo. Fin de la cita. Nuestra congregación, y hay algo de verdad en eso, ¿no es cierto? Quizás mucha verdad en esto. Nuestra congregación necesita saber, no obstante, que el Jesús de los mormones no es el Jesús de la Biblia. Y el evangelio del mormonismo es un evangelio condenador falso. Cuando T.D. Jakes habla de un Dios en tres manifestaciones, en lugar de un Dios existiendo eternamente en tres personas, nuestra gente tiene que entender que hay un elefante ahí en la recámara. Y ese elefante es la herejía antigua de monismo, de modalismo. Cuando Rob Bell escriba que la doctrina bíblica del infierno, y escribe y cita, es prácticamente algo que afecta el mensaje, es un veneno en contra del amor de Cristo. Nuestra congregación debe reconocerlo por el lobo que Él es. Tienen que reconocer el error serio. También tienen que reconocer ataques más sutiles contra la verdad de las Escrituras. Cuando los hombres en biólogos usan la hermenéutica de la ciencia para interpretar el texto de Génesis, en lugar de una hermenéutica gramático-histórica, nuestro rebaño tiene que entender que han sustituido la razón humana por la revelación divina. Cuando un profesor conocido de griego en un seminario prestigioso y les dice a sus alumnos que si van a enseñar la doctrina tradicional de inerrancia, tienen que estar preparados para estar decepcionados. Y nuestra congregación tiene que entender ese ataque sutil contra la doctrina de la inspiración de las Escrituras. Y Pablo advirtió contra los ancianos de esa iglesia de Éfeso. Advirtió que hombres iban a venir de afuera y que dentro de las filas de la iglesia se iban a levantar hombres que iban a hablar cosas perversas, y tú y yo tenemos que estar alerta a ambos, los de afuera y los de adentro, y también advertir a nuestra congregación. La fe, una vez dada a los santos, está bajo ataque. No solo los lobos rapaces disfrazados de pastores, sino también de pastores vestidos de evangélicos. El punto de Pablo en Efesios 4 es que siempre y cuando una persona permanezca siendo un niño fácilmente engañado por la doctrina falsa, no hemos alcanzado la meta. Entonces, el primer objetivo en la meta de Dios para la iglesia es la unidad en la fe, o unidad
en doctrina bíblica. La segunda meta que Cristo tiene para su iglesia es unidad en devoción a Jesucristo. Observa de nuevo el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Aquí está el segundo destino al que debemos estar apuntando cada vez que predicamos y en cada parte de la vida de nuestra iglesia. Que nuestra congregación se convierta, esté unificada en torno al conocimiento del Hijo de Dios. Obviamente Pablo no está hablando aquí acerca de estar unificados en torno a un conocimiento a Cristo en la salvación. El cristiano más joven ya está edificado en esto. Esta palabra conocimiento es epignosis. Kittel señala que esta palabra tiene tanto un elemento teórico como también un elemento práctico. Conocer a alguien en este sentido demanda que conozcas los hechos de él, pero no es meramente un conocimiento académico. De hecho, epignosis habla de un conocimiento íntimo personal que afecta y cambia la manera en la que vivimos. Entonces, esta expresión es objetiva. Debe haber conocimiento objetivo de quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros en el Evangelio. Pero también debe ser subjetivo. Debe haber una relación que profundiza con aquel que ha hecho todo eso a favor nuestro. Como creyentes estamos unidos en más que conocer doctrina. Estamos unidos en conocer y amar la persona de Jesucristo. Ahora, obviamente, nuestra devoción a Cristo no es a expensas de los otros miembros de la Trinidad. Se me confrontó y se me desafió eso hace muchos años atrás cuando leí el excelente libro de Juan Owen, comulgando, teniendo comunión con el Dios Trino, pero al mismo tiempo tenemos que entender que el enfoque del Nuevo Testamento, el enfoque de nuestro Padre y en últimas también del Espíritu es en la prioridad de Jesucristo. Puedes ver esto en esta carta de principio a fin. Regresa a Efesios capítulo 1. Este gran desarrollo del propósito eterno de Dios. Aquí está como lo presenta Pablo en Efesios 1, versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dios ha revelado este secreto increíble, lo que una vez fue secreto y ahora es revelado, el secreto de su voluntad, este gran plan eterno. A la gente le encantan las teorías de conspiración, les encanta ver conspiraciones por todos lados. Permíteme decirte que hay un plan secreto detrás de todo lo que sucede en nuestro mundo y aquí está. Este es el misterio de su voluntad, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, va a suceder en el momento apropiado. Y aquí está a mitad del versículo 10, el cumplimiento. Aquí está de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios tiene un plan de que Cristo sea la meta de todo. Él solía ser la meta de nuestro ministerio y debe ser también la meta de nuestro ministerio. Observa el capítulo 3, versículo 21. Él concluye este gran capítulo, concluyendo la sección doctrinal de su carta a la iglesia efesia, con la doxología de los versículos 20 y 21. Observa cómo concluye en el versículo 21. A Dios, a Él sea gloria, que Dios sea glorificado, y así es como Dios va a recibir gloria para sí mismo, en la iglesia, en Cristo Jesús. Y observa este plan para darse gloria a sí mismo. Estas dos plataformas para sí mismo no son temporales, sino son para todas las edades. No solo para todas, por todas las edades, sino que es por los siglos de los siglos, literalmente, de la época de las épocas. Este es el plan de Dios, recibir gloria para sí mismo en su iglesia y en su Hijo. Pasa al último versículo de esta gran carta. Pablo concluye, gracias sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Él dice aquí, esta es la definición de lo que significa ser un verdadero cristiano. Significa amar a Jesucristo.
Ahora, cuando digo que debemos tener una relación más profunda con Jesucristo, tengo que retroceder ahí porque hay muchas maneras de pensar erróneas acerca de lo que esto quiere decir. La verdad es que, como ustedes han oído aún de este púlpito, toda persona en el mundo tiene una relación con Jesucristo. Trágicamente, para la mayoría de la gente, esa relación solo es una de creador, juez y ejecutor. Pero cuando hablamos de un creyente, el Nuevo Testamento primordialmente presenta la relación del creyente con Cristo con dos imágenes. La primera imagen es de Jesús como el amo, el Kurios, y de nosotros como sus esclavos. La segunda imagen que el Nuevo Testamento usa frecuentemente, particularmente en los Evangelios, es de Jesús como el maestro y nosotros como sus aprendices o alumnos o discípulos. En Juan 13:13, en la última cena, Jesús une estas dos imágenes después de lavar los pies de los discípulos y les dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, y están bien, porque lo soy. Él es nuestro maestro, Él es nuestro didáscalos y nuestro Señor, nuestro Kurios. Nuestra congregación necesita entender que esa es la relación que compartimos con Jesucristo. Necesita saber que el cristianismo no es simplemente aceptar de manera intelectual una serie de dogmas, sino que es abrazar, amar y seguir a una persona. Tiene que ver con una devoción creciente con Jesucristo como Señor y Maestro, aprendiendo de Él, obedeciéndolo, viviendo para Él y amándolo. Y aunque ya hemos llegado a conocer a Cristo, ya lo conocemos, anhelamos conocerlo más, ¿no es cierto? Esa es la razón por la que en la misma carta Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 1 y él dice: bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, él ora porque el Señor, el Padre de nuestro Señor Jesucristo les dé espíritu de sabiduría y conocimiento, en el conocimiento de Él. Él ora en el 3:10, aunque Él lo ha llegado a conocer, lo conoce. Él dice: mi ambición en la vida es conocerlo. Pablo dice que la meta de nuestro ministerio es que nuestra congregación cada vez se una más en una relación, en un conocimiento mayor de Cristo y en una mayor devoción a Cristo como Maestro y Señor. Caballeros, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, en primer lugar, ¿es una realidad en nosotros? ¿Estamos más entregados a Jesucristo? Realmente hago esta pregunta a nosotros. ¿Estamos más entregados a Cristo hoy de lo que estábamos el mes pasado y el año pasado? ¿O acaso el ministerio se ha convertido en una especie de profesión estéril en la cual solo guardamos nuestras cosas y nos vamos a casa? Hay un peligro muy real para nosotros, un peligro muy real para cualquier cristiano al permitir que nuestro amor hacia Jesucristo se enfríe. 30 años después de que Pablo escribió estas instrucciones en Efesios 4, él le dijo al apóstol Juan que le escribiera a la iglesia en Éfeso y les dijera, Dios le dijo, y que les dijera que que recuperara su primer amor. ¿Cómo podemos tú y yo hacer que los ámbares moribundos del primer amor vuelvan a incendiarse? Un puritano escribió, presente 9 remedios maravillosos. El primer remedio que sugiere es el primero, es este. Él dice, y cito, tienes que estar en mucha contemplación de Cristo. Nuestra primera prioridad es tomar tiempo diariamente para meditar en Él, pensar acerca de quién es Él, considera lo que Él ha hecho, medita en lo que Él está haciendo y hará para ti. Pasa tiempo en retiro secreto y ahí piensa y vuelve a pensar en las excelencias superlativas y perfecciones que están en la persona de Cristo. Que tomemos esas instrucciones
a pecho y que demos esas mismas instrucciones a nuestra congregación. La meta de Dios para la iglesia en la unidad y doctrina es unidad también y devoción a Cristo. La tercera meta es unidad en semejanza a Cristo. Unidad en semejanza a Jesucristo. De nuevo, el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos o todos alcancemos el destino de un varón perfecto. Perfecto literalmente quiere decir completo, perfecto, pero en el contexto donde está hablando de niños y de crecer, tiene la idea de desarrollo completo. Cuando está combinada con la palabra varón o hombre aquí, habla de la edad adulta madura. Pablo está haciendo un contraste entre un adulto, un hombre adulto en el versículo 13, ya crecido, con los niños espirituales del versículo 14. Entonces tenemos que llegar al destino de ser un hombre maduro. Ahora hay algo extraño en este versículo. Quiero que noten que Pablo parece confundir aquí su gramática. Él comienza en plural hasta que todos lleguemos y termina en singular a un varón perfecto. No hasta que todos lleguemos a ser hombres o varones perfectos. Eso es porque Pablo está enfatizando aquí que alcanzamos esta meta solo cuando todos los cristianos colectivamente se conviertan en un adulto maduro. Tendemos a concentrarnos solo en la madurez individual. Pero la meta de Cristo es madurez colectiva. Todo el cuerpo. Observa, la siguiente frase define lo que significa ser un maduro, un adulto cristiano maduro. Este es el estándar. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está la meta. La palabra traducida estatura se refiere a estar en una etapa en particular de crecimiento, sea en edad o en tamaño físico. Entonces, la meta, Pablo podría estar diciendo, es estar al nivel de la edad completa de Cristo o a la altura adulta de Cristo. De cualquier manera, el punto es el mismo. La meta de Cristo para tu iglesia y la mía es una iglesia de personas que son igual a Él. Usamos la expresión semejanza a Cristo mucho y desgraciadamente es una que puede tener muchas connotaciones, pero aquí Pablo no nos permite hacer eso. Realmente se concentra y la defina de una manera muy real. Y él dice, esto es lo que significa ser semejante a Cristo. Significa estar al mismo nivel de la plenitud de la virtud que pertenece a Cristo. Poseer todas las cualidades morales que hacen de Jesús quien es Él. ¿Y cuáles son esas cualidades? Bueno, las cualidades ciertamente que el Espíritu Santo está produciendo en nosotros. Su Espíritu produce, de acuerdo con Gálatas 5, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas son algunas de las cualidades que Jesús mostró y que debemos mostrar también. Lee los evangelios, estudia los evangelios y ahí ves otras cualidades que definen quién es Él. La meta es para que la iglesia entera crezca y llegue a ser como Jesucristo en esas cualidades y otras semejantes a esas. Y cuando todos nosotros personificamos esas cualidades y gracias que Jesús tiene, habremos llegado a la meta. Como Pablo en Gálatas 4, hijitos míos, de nuevo estoy sufriendo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Solo podemos llegar a esta meta de la semejanza a Cristo y nuestra congregación puede llegar ahí solo mediante la obra de la palabra y del Espíritu. Lo vemos en tantos textos. Pero recuerdan, claro, 2 Corintios 3:18, en donde Pablo dice, por tanto, todos nosotros, a cara descubierto, miramos como en un espejo, el espejo de la palabra, vemos a Cristo. Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, de un nivel a gloria, otro nivel de gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahí está
la palabra y el Espíritu, la palabra y el Espíritu. Es la única manera en la que llegaremos a ser así. De nuevo, permítame desafiarte. Debemos desafiarnos a nivel personal. Solo podemos guiar a la congregación hacia esta meta solo cuando estamos guiando, apuntando ahí. ¿Acaso nuestras vidas reflejan el carácter moral, la naturaleza moral de Jesucristo? Claro, todos tenemos pecados y continuamos luchando con ellos, pero la pregunta clave es, ¿estás luchando y estás evidenciando victorias? ¿Puedes decir de manera honesta que hay un patrón decreciente de pecado en tu vida y un patrón creciente de justicia en tu vida? ¿O acaso tu vida de manera consistente está mostrando un mensaje diferente? Si eres uno de los jóvenes inestables y reformados, déjame preguntarte, ¿estás igual de preocupado por la santificación de tu congregación como por su soteriología? ¿Estás igual de preocupado por su semejanza a Cristo como por su calvinismo? Nota aquí que la meta aquí no es que la congregación sea como nosotros o como la cultura que los rodea. La meta es su semejanza moral a Jesucristo. Parece un estándar imposible de alcanzar, ¿no es cierto? No sé si has tenido la oportunidad de visitar la Estatua de la Libertad en la ciudad de Nueva York. Tú sabes que esa es una estatua impresionante, imponente. Prácticamente mide más de 2 metros su dedo índice. Una uña mide mucho. Mide varios metros su sandalia y prácticamente en base a lo que mide, como se mide el zapato, la medida de los zapatos de mujeres, tiene una medida de 800 y tantos, la medida del zapato. Prácticamente ella tiene muchos metros de altitud. Cuando estás de pie viendo la estatua, viendo hacia arriba, es imponente, es realmente imponente. Te intimida. Así es como Cristo nos impone moral y espiritualmente. El estándar que Él establece, Él parece tan inalcanzable. Pero Dios en su gracia decidió hacernos como el Hijo. Y lo hará. Me encanta Romanos 8. Versículo 29, a los que Él conoció, a los que antes conoció, también predestinó. Él predeterminó nuestro destino para que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Va a suceder. Caballeros, Cristo te dio a tu iglesia para seguir la ruta que Él estableció en los versículos 7 al 12. Y si tú sigues esa ruta, y si yo sigo esa ruta, y si llegamos al destino determinado en el versículo 13, unidad en doctrina, unidad en devoción a Cristo y unidad a semejanza a Cristo. Entonces, ¿cuándo llegamos? Bueno, realmente hay 2 respuestas a esa pregunta. Hay un destino inmediato, como la escala que algunos de ustedes tuvieron al llegar aquí en camino a la conferencia, y hay un destino final. Para nosotros, el destino inmediato es cuando la congregación en nuestras iglesias llegan a la madurez espiritual genuina, cuando ya no son los niños del versículo 14, a eso apuntamos, y esa es una meta alcanzable aquí y ahora, es una meta viable, es madurez espiritual genuina, pero el destino final es cuando todo cristiano en nuestras iglesias llegan a la madurez espiritual perfecta. Observa de nuevo el final del versículo 13, cuando todos seamos exactamente como Jesucristo. ¿Cuándo sucede eso? Cuando, como dice el apóstol Juan, cuando Él aparezca y nosotros lo veamos. Entonces sigue la lógica de Pablo. El plan de Cristo para la iglesia no ha terminado, sino hasta que todos seamos perfectos. Y no somos perfectos de manera total hasta que Él regrese. Esto significa que el plan de Cristo para la iglesia debe continuar hasta que Él regrese. Y la gente continúa tratando de reinventar la iglesia. La gente en toda generación da por sentado que la iglesia necesita cierta actualización, que el plan necesita actualización. Efesios 4 es bueno para el primer siglo, para el siglo XX, pero para el siglo XXI ya no, porque la gente es más sofisticada y espera algo diferente de su iglesia. No necesitamos actualizar el plan. Probablemente hay pastores en tu área, en tu región, que piensan eso. Pero la mayoría de nosotros
nunca estaremos de acuerdo con eso, ¿no es cierto? Sin embargo, tú y yo podemos vernos tentados a que de pronto sutilmente empecemos a ajustar el destino de nuestras iglesias de manera pragmática. Destinos como hacer que crezca nuestra asistencia, ¿no es cierto? Este es uno de los destinos más comunes para las iglesias en la actualidad. Hagamos que crezca la iglesia, es muy importante, la asistencia. Y una de las maneras primordiales de implementar esto es ser más inteligente, más atractivo, tocar la música Camino al Infierno de AC/DC, o como lo hizo un pastor o como lo hizo un pastor de mi región, o colocar una cama en el techo de nuestra iglesia y decirle a la gente, vamos a estar ahí 24 horas. Y imagínate que yo estuviera ahí con mi esposa y le dijera, mi amor, tuve una gran idea. ¿Dónde está la esposa del hombre? No tiene que ser así de raro, pero podemos invertir nuestra energía en diferentes maneras, de tal manera que nuestra meta es la asistencia. Y ¿saben cuál fue el mejor consejo que escuché? Lo escuché de mi gran amigo y mentor a los 16 años, que nos dijo una y otra vez, él dijo y modeló esto: tú concéntrate en la profundidad de tu ministerio y deja que Dios se concentre en la amplitud de tu ministerio. Podemos vernos tentados a redirigir nuestra energía al servir a la comunidad de la comunidad no cristiana, a las expensas de servir a la iglesia. Es fácil caer en la trampa de pensar, tenemos un impacto muy limitado en nuestra congregación local. La iglesia entonces que pastoreamos se convierta en un peldaño para llegar a algo más grande. Necesito más seguidores en Twitter, necesito más amigos en Facebook, necesito comenzar algún tipo de ministerio de radio, televisión, de conferencias, o una página de internet más grande. Escucha, no tiene nada de malo que buscar que la verdad se expanda, pero si descuidamos el rebaño para concentrarnos en esas cosas, pecamos contra ellos y contra Cristo. Pecamos contra esas queridas personas que son parte de nuestro rebaño, que Dios determinó desde la eternidad pasada establecer su amor, y por quien envió su Hijo para pagar el rescate, y a quien va a llevar a la gloria. Tristemente, hay muchos otros atajos y calles sin salida donde podemos llevar a la iglesia de Cristo. Pero el verdadero destino, la meta que se ha presentado en este pasaje, no ha cambiado, nunca cambiará. Es para todo miembro de Cristo. Todo miembro de Cristo debe alcanzar la madurez perfecta. Efesios 4. Si Efesios 4:14 describe cuál es tu iglesia o a dónde se dirige, escucha, vas en la dirección correcta. Efesios 4:13, mantente en esa dirección y no te veas tentado a redirigir el destino de tu iglesia, porque otros pastores e iglesias que te rodean lo están haciendo. Escucha, el plan de Cristo es el mismo desde la eternidad pasada, y nadie va a encontrar de manera sorpresiva cuál es el verdadero camino al éxito para la iglesia de Cristo. Aquí está, y está en Efesios capítulo 4. La misión el día de hoy es la misma que en el día del Nuevo Testamento, y es la misma hasta que Cristo regresa. Simplemente sé fiel, apégate al plan, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura que pertenece a la plenitud de Cristo. Que Dios nos haga fieles para ese fin. Oremos. Destino correcto. Hay otro peligro, no obstante, y ese es que no llegamos a la meta de Cristo para la iglesia porque simplemente no conocemos cuál es la meta, no conocemos cuál es el destino correcto de la iglesia. Y por ello terminamos viajando a la dirección incorrecta. En otras palabras, tu iglesia y la mía puede estar alcanzando la meta que establecimos, nada más que es una misión equivocada. Vamos teniendo éxito y vamos subiendo por la escalera del éxito y nos damos cuenta finalmente de que está recargada contra la pared equivocada. Apenas acabo de leer esta semana de una encuesta de 614 pastores evangélicos, 88% de ellos están considerando cambiar la misión de su iglesia. La mayoría de la discusión de la misión de la iglesia ha sido acerca de su misión hacia el mundo.
Sorprendentemente, ha habido muy poca discusión o pláticas acerca de la misión del resto de la iglesia. Obviamente entendemos que la iglesia tiene una misión para con el mundo, una misión que se concentra hacia afuera, de acuerdo con el libro de los Hechos. Esa misión es una primordialmente de evangelismo, hacer misiones, hacer discípulos para Jesucristo. Pero la iglesia también tiene una misión que está dirigida hacia arriba, una misión para con Dios. Debemos adorarlo colectivamente. Esa es la razón por la que nos reunimos el día del Señor, y la iglesia debe servir como su guardián de la verdad que se nos ha encomendado el tesoro. Hay una tercera faceta de la misión de la iglesia que francamente en el mundo de hoy son que los miembros entonces llevan a cabo el servicio de la iglesia de acuerdo con el versículo 12. Y finalmente, el resultado de todo esto produce el crecimiento de la iglesia, como el versículo 12 concluye. Ese es el plan. Esa es la ruta que toda iglesia debe tomar para llegar al destino correcto. Si tú tomas una ruta diferente de lo que se presenta en estos versículos, entonces no te sorprenda si terminas ahí en una rampa de bote y en el río local. Ese es el plan. La pregunta es, ¿cuál es el destino? ¿Cuál es la ruta? ¿Hacia dónde nos lleva la ruta? En el versículo 13 de este gran capítulo, Pablo da un paso atrás y en un sentido coloca su dedo en el mapa y dice, ahí es hacia donde la iglesia debe estar dirigiéndose. Ese es tu destino. Se presenta en un versículo que realmente es fácil pasar por alto, pero quiero que lo veamos juntos en esta tarde. Observa Efesios 4, versículo 13. Pablo simplemente dice que ese plan del que acabamos de leer debe llevarse a cabo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa afirmación breve señala las metas que Cristo tiene para su iglesia cuando hablamos de su misión para consigo misma. Y esa es la meta para toda iglesia, incluyendo tu iglesia y mi iglesia. Observen lo que conecta, se ignora, y esta es la misión de la iglesia hacia sí misma, hacia adentro. Cristo tiene una meta muy claramente expresada para la misión de la iglesia hacia sí misma. Él no solo ha decidido la meta, sino también la ruta que nos debe llevar ahí. En Efesios capítulo 4, Pablo identifica tanto la ruta como el destino. Claro, todos estamos familiarizados con este pasaje, todos hemos predicado de él, pero quiero que pasen conmigo a Efesios capítulo 4, versículos 7 al 10. Y habla cómo Cristo es parte de su marcha de victoria en el cielo después de la ascensión y dio dones espirituales a todo creyente. En los versículos 11 y 12, Pablo explica cómo esos dones dados por Cristo encajan en su plan para toda iglesia. Esencialmente, el plan para la iglesia, tu iglesia, mi iglesia, el plan de Cristo tiene varias partes. No es complicado. En primer lugar, Cristo distribuye dones espirituales a los miembros de la iglesia. Eso está en los versículos 7 al 10. Después, en el versículo 11, Cristo da hombres dotados a su iglesia. Estos son tú y yo. En tercer lugar, esos líderes, de acuerdo con el versículo 12, deben equipar a esos miembros dotados para hacer la obra del servicio. Nosotros los equipamos. Solo tenemos dos herramientas a través del ministerio de la palabra y la oración. Eso es todo. La cuarta parte de este plan, minutos después, para su asombro, se encontraron a ellas mismas flotando ahí en el mar. En un pequeño río tuvieron que dejar el vehículo porque se sumergió de manera total en el río. Después de todo esto estaban ahí al lado. ¿Qué pasó? Y lo que había sucedido es que el GPS las había redirigido, aparentemente enviándolas a la I 90, pero aparentemente los envió por la rampa
local de los barcos ahí en el río. Cuando leí eso, mi primer pensamiento fue el mismo cuando ustedes dijeron, la policía confirmó que no había ni alcohol ni drogas involucradas. El video de las noticias mostró este hermoso Mercedes, esa SUV de Mercedes que estaba siendo sacado del río. Estaba saliendo el agua de toda apertura y el video concluía con un acercamiento del GPS de Hertz que estaba allá atrás y claro que estaba ahí enfrente del GPS estaban las palabras nunca perdido. Conforme pensé en esa historia, se me ocurrió que eso realmente es una parábola. Es una parábola de un par de peligros que cada uno de nosotros enfrenta en el ministerio. Podemos no llegar al destino que Cristo quiso que llegara a su iglesia porque hemos seguido la ruta sin pensar que otros nos han provisto. Entonces, a pesar de nuestra sinceridad, a pesar de todos nuestros esfuerzos, quizás nunca alcancemos el... Bueno, en primer lugar, quiero expresar mi gratitud a John por darnos la conferencia de pastores. Se siente como llegar a casa, ¿no es cierto, cada año? Qué maravillosa oportunidad. También quiero expresar mi gratitud, John, por tu aliento, tu amistad, por tus oraciones por nuestra familia, como también por esta maravillosa oportunidad, por estar aquí. Tengo que decirles, caballeros, que creo que vengo a la conferencia de pastores. Me encanta la gran predicación, no me malinterpreten, pero vengo a la conferencia de pastores simplemente para escucharlos cantar así. Y sé que muchos de ustedes se sienten así porque los veo con sus teléfonos tratando de grabarlo. Me encanta la tecnología, entonces tengo que decirles que realmente no va a ser lo mismo. Algunas veces la tecnología que nos encanta y hemos llegado a depender de ella, a veces nos mete en problemas. Escuché recientemente, este es, por cierto, un testimonio de primera mano de un pastor que estaba tan apegado a su iPhone que olvidó apagarlo mientras que estaba predicando en un servicio de funeral y sonó, y no lo estoy inventando, lo respondió durante el servicio del funeral mientras que estaba predicando y dijo, bueno, dijo, no me apena, estoy en el funeral de tal o tal, luego te llamo. Este es demasiado apegado a la tecnología. Quizás han oído de las dos señoras ahí en Washington, en Bellevue, Washington. Estaban ahí en una conferencia de Costco. A la medianoche se dirigían a su hotel. Camino ahí, se metieron en se metieron en una calle equivocada. Entonces el GPS les dio una dirección diferente. La tomaron y unos minutos